Nityananda, este video lo hago para complementar el anterior sobre la rueda del samsara que me solicitó don Ramiro Sierra. Lo que pasa es que hay una parte que no quedó como bien definida y creo que vale la pena esclarecer algunas ideas ahí. Habíamos dicho que la mónada, el espíritu o la chispa de conciencia emanada de la fuente del absoluto, transmigró a través del reino mineral durante millones de años, después millones de años en el reino vegetal y finalmente pasó al reino animal. Y también ahí transcurrieron millones de años evolucionando cada vez en animales más evolucionados. El caso es que se supone que pues en algún momento debió haber llegado al momento en que la chispa encarna en los homínidos o en los simios, que son como nuestros antepasados más, nuestros primos, nuestros más parecidos del reino animal. Aquí hay una situación compleja que todavía yo diría que no está del todo clara. Según teorías modernas y investigaciones y descubrimientos, parece muy posiblemente que fuimos hibridados por seres de otras galaxias, de otros planos, en el sentido de que estos homínidos fueron perfeccionados modificando su ADN. O sea, se cruzó el ADN de seres más evolucionados, repito, de otros planos o de otros sistemas o de otras galaxias, y se logró un nuevo ser, mezcla entre ellos y los homínidos, los primates que estaban evolucionando aquí en la Tierra. Ese sería el eslabón perdido del que habla el darwinismo, ¿sí? Que dice que hay un punto donde se da un salto del animal al hombre, al Homo sapiens, pero ese eslabón perdido nunca lo han podido encontrar, o sea, los científicos nunca han podido explicar eso, y al parecer, es lo que estoy diciendo acá, fuimos realmente hibridados, fuimos creados, no por un dios hecho de tierra y del barro, sino por ingenieros químicos, ingenieros genéticos galácticos de otros, repito, planos o planetas o sistemas de galaxias que interactuaran con la raza humana. Hay evidencia de eso en altos relieves y en textos encriptados antiguos, y entonces se habla de los Anunnaki, y bueno, al parecer esto tiene una base real y es bastante posible que así haya sido. Por lo tanto, ese Dios del que nos habla la Biblia no fue otro que los mismos que nos crearon después de mezclar el ADN de ellos con el nuestro. Más adelante pues se dio la necesidad de ocultarnos la verdad, y entonces para eso se inventó el cuento de la creación, el Génesis, para no decirnos que teníamos realmente una esencia en parte divina y en parte humana. Esa es una versión pues, que yo diría que es bastante probable. Sin embargo, también existe otra teoría que dice que hace millones de años existió una raza que se llamaron los lemures, en un continente llamado Lemuria. Y también se habla de la hiperbórea, una especie de continente hiperbóreo que sería el primero en existir realmente, en el cual los seres eran no materiales como ahora, sino que su cuerpo era más o menos etéreo. Y con los cambios y después de miles de años o millones de años, esos cuerpos se fueron densificando hasta convertirse ya en cuerpos humanos, y entonces ya ahí se habla de la Atlántida, ¿no? La Atlántida sería un continente en el cual ya los seres encarnados de ahí de la Lemuria, primero los hiperbóreos, luego los lemures y luego los atlantes, estos seres ya tenían cuerpo físico como nosotros y la mente ya formada y todo, bueno, más o menos como es el ser humano hoy en día, y estos seres habrían llegado a unos adelantos tecnológicos demasiado grandes que finalmente los llevaron a la autodestrucción después de una especie de una guerra realmente nuclear, o una guerra con armas superpoderosas que terminaron destruyendo la Atlántida en cuestión de 3 días, como habla Platón en uno de sus textos, citando a autores más antiguos, que habla de la Atlántida que en medio de terremotos se hundió en el océano. Con toda su tecnología, con todos sus avances, estos atlantes al parecer manejaban también la magia y mezclaron tecnología y magia, y eso los llevó a la perdición.
Esa, repito, es otra teoría bien interesante y también muy plausible. Entonces, pues ahí está uno dividido en, en, en ambas teorías, o si fuese posible pensar en una teoría intermedia, no sé. El caso es que, remitiéndonos al cuerpo humano como tal, lo que sí se puede decir es que en el principio de los tiempos no éramos varón y hembra por separado, sino que éramos varón y hembra al mismo tiempo. O sea, éramos seres andrógenos, éramos seres que en su cuerpo físico tenían rasgos masculinos y femeninos al mismo tiempo. De esto pues quedan evidencias que si usted de pronto alguna vez ha tenido la inquietud, pudo haber ido más o menos dilucidando o de pronto se le ocurrió esto. Mire, en el caso del hombre, si comparamos el cuerpo masculino con el femenino, la mujer tiene senos y nosotros tenemos tetillas. ¿Qué son las tetillas? Son senos atrofiados, por decirlo así. Senos que no se desarrollaron y quedaron solamente en un pequeño pezón. Igualmente, si observamos el escroto masculino, vemos una especie de costura, como una cicatriz, como una costurita, que va hasta la punta del pene y desde el ano hasta la punta del pene. Y es como si hubiéramos sido operados y nos hubieran cosido ahí. Pues es una cosa curiosísima. Yo nunca he encontrado nada al respecto en textos o videos. Yo lo que estoy diciendo lo digo por autoobservación. Desde niño eso me llamó la atención. Más sin embargo, complementando con todas estas teorías y conocimientos esotéricos, pues se dice que el pene no es otra cosa que una vagina exteriorizada, o que la vagina es un pene interiorizado, un tubo que va hacia adentro, en el cual los ovarios son equivalentes a los testículos, o los testículos son equivalentes a los ovarios. El caso es que sí, da la impresión perfectamente de que en un primer momento de la historia del cuerpo humano éramos andrógenos, éramos varón y hembra al mismo tiempo, y se dice que en cierto momento empezaron a nacer seres con más características masculinas y otros con más características femeninas. Fueron perdiendo la androgeneidad y los poderes divinos que tenían en ese momento, porque eran seres semidivinos, y entonces finalmente, después de miles de años, o millones de años, no sabemos, ya nacían solamente cuerpos masculinos y cuerpos femeninos por separado. Y entonces ahí surgió el deseo sexual como una necesidad imperativa, como una necesidad apremiante de volver a unir lo que estuvo unido, de volver a unirlo, porque ya después estaba separado. De pronto de ahí puede explicarse ese deseo tan terrible, tan increíble, tan poderoso de la atracción sexual del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, ¿no? Es como una forma de volver a unirnos en una unidad, de volver a ser un solo ser. Y con esto, pues, retomar o recuperar los poderes divinos que teníamos en esa época cuando éramos andrógenos. Bueno, esto como una aclaración y para complementar lo que había dicho sobre la rueda del samsara, todo esto se mueve dentro del campo de la conjetura un poco, con ciertos visos de realidad en muchos casos. Entonces hay que tomarlo con cuidado y hay que analizarlo muy bien. Yo hago estos aportes para que usted lo considere y haga sus propias investigaciones y meditaciones al respecto. El caso es que dentro de todo hombre existe una polaridad femenina y dentro de cada mujer una polaridad masculina. Es como si cada hombre tuviera una mujer dentro y cada mujer un hombre también. Solo que en unos casos está más fuerte una fuerza, un género que el otro. Es por eso que hay mujeres que son muy inclinadas a lo masculino, entonces incluso llegan a buscar cuerpos femeninos porque el lado femenino está muy masculinizado en ellas. Y lo contrario también ocurre con el hombre. Hay cuerpos masculinos en los cuales se expresa la polaridad femenina demasiado fuerte, esa sensibilidad femenina, y entonces buscan hombres como complemento. Por eso existe el homosexualismo y por eso existe el lesbianismo. Sin justificar ni condenar nada de esto, por supuesto, y estamos solamente haciendo aclaraciones. El caso es que los grandes iniciados y los seres que han logrado niveles espirituales muy elevados han compendiado en su personalidad y en su humanidad, en su corporalidad, han equilibrado ambos factores, lo masculino y lo femenino.
Y es así como Jesús, por ejemplo, tenía un carácter tremendamente masculino, era un, un hombre en todo el sentido de la palabra, pero también tenía su lado femenino muy fuerte, eh, y era muy tierno y muy delicado, y bueno, ambas polaridades se expresaban en él, había logrado equilibrar esto. Y en estos casos, pues los grandes maestros no han visto necesaria la unión con una mujer para realizarse, sino que han compendiado, han equilibrado sus dos naturalezas internas, la masculina y la femenina, logrando niveles de espiritualidad muy altos, muy elevados. Mi querido amigo, mi querida amiga, espero que todas estas ideas pues motiven su espíritu a investigar, a cuestionarse, a dudar, que es el comienzo de toda filosofía y de toda espiritualidad y mística también. ¿Para qué? Para uno vivir mejor. Recuerde que yo soy Shana Chivan, este canal es Salud, Dinero y Amor, y esto es Despertar para Valientes.